que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Este fin de semana la comunidad judía celebra Purim, así que amigos y amigas judíos, os deseo unos muy felices festejos. Es verdad que las cosas no están para mucha celebración ahora mismo, pero creo que el simbolismo de Purim es precisamente lo que necesitan recordar algunos para tomar conciencia de lo que está haciendo el gobierno de Israel en Palestina, porque he visto a muchos, desgraciadamente, que en favor de su judaísmo han adormecido, han narcotizado su humanidad. La fiesta de Purim, que se celebra el 14 del mes hebreo de Adar, conmemora la salvación de los judíos persas del malvado ministro Amán o Hamán, que conspiraba para asesinarlos a todos. Esta historia se recoge en uno de los últimos libros de la Biblia hebrea o Tanaj, el Megilat Esther o rollo de Esther, el cual se lee en la sinagoga en estos días y al que dediqué una clase en mi curso de Historia de la Biblia junto con los dos primeros libros de los Macabeos, por si os interesa comprar esa clase donde analizamos el contenido, analizamos el cuándo, el cómo, el por qué se escribió, ¿no? Es todo lo que hacemos en ese curso. La lectura de la Megilat Esther es tan importante que, según el Talmud, el estudio de la Torá se interrumpe por la lectura de la Megilat. La cosa es que, aunque la celebración de Purim es motivo de alegría, el rollo de Esther es un amargo recuerdo de los conflictos que pueden llevar al exterminio de un pueblo. De hecho, los judíos tienen la obligación de orar y ayunar en la víspera, es decir, hoy, actualizando y recordando el sentir de un pueblo que se enfrenta a una amenaza que busca su extinción. El pueblo judío lo vive con especial intensidad y alegría porque, contrariamente a lo que cabría esperar, han sobrevivido a todo. No solo a los grandes imperios de Egipto, Asiria, Babilonia o Persia, también a los gobernantes griegos y romanos que buscaron erradicar su identidad colectiva, a los ataques judeófobos de la Europa medieval, a los pogromos y a la barbarie nazi. Los judíos, desde el siglo III antes de la era común, han sufrido el odio de aquellos que los vieron como un elemento extraño que había que extirpar de sus sociedades. Y, como saben mejor que nadie lo que se siente, los judíos que tienen esta realidad muy presente son especialmente sensibles con la causa palestina, como les ocurre, por ejemplo, a los judíos jaredíes miembros de Neturei Karta. El triunfo del débil ante el poderoso opresor, que aparece en el Megilat Esther, ha servido de bálsamo de esperanza a una comunidad que durante generaciones se ha visto amenazada. El gran sabio sefardí Moshe ben Maimón, más conocido como Maimónides, afirmó que si algún día, llegado el caso, llegados los tiempos mesiánicos, todas las festividades fuesen anuladas, los judíos seguirían celebrando Purim, porque es el ejemplo perfecto de cómo la comunidad judía ha sido protegida por la providencia divina. Que es curioso que la instauración de la fiesta de Purim se relate en un libro en el que Dios no aparece por ningún. En el rollo de Esther se lee que Purim es un tiempo para banquetes y alegrías, así como para enviarse regalos unos a otros y practicar de una forma más activa, más intensamente, la caridad con los menos favorecidos, que es una de las claves del espíritu judío y que está muy presente en esta festividad. Además de leer la Megilat, la costumbre es muy semejante al carnaval, disfrazarse y hacer fiesta en la que no faltan los dulces típicos, el vino y otras bebidas alcohólicas y los llamados spiels de Purim. Son unas breves obras de teatro dedicadas a enfatizar los momentos pues, más significativos, ¿no?, de la historia de Esther, aunque también hay quien aprovecha
para burlarse, ¿no?, de sí mismos y de sus idiosincrasias. Ahora es una costumbre tan ampliamente practicada que algunos eligen disfrazarse de de los personajes de la historia de Purim, mientras que otros lo hacen de personajes históricos judíos o entre los niños, pues personajes de ficción o arquetípicos favoritos, ¿no? Pues que sí, de pirata, de policía, de payaso, ¿no? De lo que los niños pues quieran. Moshe Ben Maimón estipulaba que la lectura de la Megilat reemplaza a todas las demás mitzvot, lo que significa que uno puede interrumpir la realización de otro deber religioso para acudir a la sinagoga a escuchar la lectura de Purim. Y tiene preferencia. Y hay varias costumbres asociadas a esta lectura. Dado que Hamán es el personaje enemigo de los judíos en esta historia, representa a todos aquellos que han tratado de destruir el pueblo de Israel en algún momento, es costumbre que a cada mención del nombre de Hamán se haga ruido, ya sea gritando y vociferando, o con carracas, precisamente para destruir simbólicamente a aquellos que desearon el exterminio de los judíos. Entonces, en estos días, la palabra y las carracas van dirigidos especialmente contra los miembros de Hamas, como es evidente. Hay dos cuestiones importantes sobre la Megilat Esther. Sabemos, tal como explico en esa clase, que los hechos recogidos en esa obra nunca ocurrieron, no son históricos, y también que hubo importantes problemas a la hora de aceptar la canonicidad del libro, sobre todo debido a esa flagrante ausencia de Dios en el mismo. Pues, de hecho, esta discusión sobre la canonicidad aparece ya reflejada en el Talmud. Entonces, si los hechos descritos en el libro no son históricos y Dios está ausente en esta historia, ¿por qué el rollo de Esther es tan importante? Pues precisamente por lo que hace importante a una escritura sagrada o algún elemento que tenga que ver con la espiritualidad humana, que es el simbolismo, el significado que se le da. Porque la historia narrada en el libro de Esther es una invitación a reflexionar sobre dos cuestiones muy importantes. La primera es la importancia de saber mirar más allá de lo obvio, más allá de lo aparente, ¿no? Ese es el lema, después de todo, del Centro Ultreya. Ultreya es ir más allá. Entonces, en hebreo, el nombre Esther proviene de la raíz trilitera Shamesh, Tav, Resh, que se relaciona con conceptos como cubrir, escondite o secreto. Entonces, el rollo de Esther es el rollo de lo oculto, ¿no? Y esto se expresa en dos formas. Primero, que la reina Esther ocultó a su esposo Asuero su condición de judía, y este ocultamiento, entre comillas, es el que da pie también a los disfraces. El segundo es algo más profundo y más interesante. Es que, puesto que la Megilat Esther es el rollo de lo oculto, es el rollo de lo que no es obvio, pero está ahí. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Hashem en la Megilat Esther? Pues está escondido detrás de Esther. Esther actúa como el instrumento de Hashem, ¿no? El libro enseña a los judíos a buscar a Dios en la vida ordinaria y en los momentos más oscuros, donde precisamente parece que no está, ¿no? Es el gran aporte y la gran reflexión sobre la esperanza, ¿no? También es visto como una alegoría de la lucha de cada generación judía por sobrevivir y por mantenerse fiel a sus valores, sus tradiciones, su identidad colectiva, que muchas veces han tenido que mantener concentrada en guetos. La pregunta para los judíos de hoy sería cómo queremos enfrentarnos a los desafíos que tenemos como judíos en el siglo XXI. ¿Cómo lidiar hoy, por ejemplo, con la judeofobia? Que, como dije en la clase dedicada a este fenómeno, en el curso de la Europa Siniestra, ha aumentado en toda Europa desde los atroces atentados del 7 de octubre. Entonces, el Hamán moderno es la judeofobia. Y aquí está el segundo aspecto sobre el que la Megilat Esther hace reflexionar, que es la forma de abordar esa judeofobia, porque no puede ser hoy la misma que la de la reina
Esther, que partió de la ocultación, ¿no? Del esconderse. Claro, ese es el debate interno que vive y eso es lo que hace de ella un personaje tan fascinante, ¿no? Su conflicto interno entre la ocultación de su condición, es decir, el aparentar ser algo que no es para llevar una vida de reina, ¿no? Y simular, ¿no? Lo que es realmente, o la otra opción, revelarse a su marido como judía, sabiendo que no solo pone en peligro esa vida de lujo y de felicidad, sino también su propia vida, su propia existencia. Pero sacrifica todo eso a cambio de compartir el destino de su pueblo, sea cual sea. Y lo hace porque es lo correcto y es lo justo. No vale mirar para otro lado mientras los demás sufren, ¿no? Hay una identificación total entre la reina y los judíos persas. Entonces, al final, lo correcto y lo justo sigue siendo siempre lo correcto y lo justo, ¿no? En la Megilat la cosa termina bien, pero no siempre es así. En cambio, lo correcto y lo justo siempre es lo correcto y lo justo. Entonces, hoy los judíos no tienen que esconderse detrás de un disfraz, no tienen por qué negar lo que son, sino estar orgullosos de su identidad y ser visibles en la política, en las artes, en las ciencias, en la medicina, en campos donde han destacado notablemente. Entonces, el silencio sería la asimilación de la judeofobia y el antijudaísmo como algo que tuviera cabida en la sociedad plural y democrática que intentamos construir. Purim no es una fiesta fácil, no plantea un desafío fácil, de hecho es muy difícil porque encierra un mensaje cuya semilla debe florecer en la mente y en los corazones de todos, tanto judíos como no judíos, porque es una llamada a la empatía con tanta gente que hoy lucha por sobrevivir a la persecución y a las injusticias de las que son víctimas en el siglo XXI. Solo queda esperar, confiar en que los judíos israelíes y o pro-israelíes sionistas se cuiden mucho de no convertirse en una nueva encarnación de Hamán para los palestinos. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Mucha alegría, mucha fiesta, mucha felicidad para los judíos. Pero si Purim se trata de desarrollar la empatía por los que sufren y trabajar por evitar las persecuciones, sería bueno y sería justo y correcto que se aplique de verdad y se detengan los ataques sobre la Franja de Gaza y el colonialismo en Cisjordania. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hag Purim Sameach y Ultre.